¿Cómo están, queridos hermanos? Les saludo con la paz del Señor. En este día jueves vamos a tomar un tiempo para meditar, para estudiar algunos versículos que encontramos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 15. En este capítulo encontramos varios sucesos que se produjeron en el ministerio terrenal de Cristo. Tenemos a Jesús confrontando a los escribas, confrontando a los fariseos. Los trata de hipócritas, fuertes palabras. También vemos cómo Él llama la atención a sus discípulos, como si se tratara de un reproche por la actitud que sus discípulos estaban teniendo en ese momento. También en este capítulo está la sanidad de la mujer, hija de una sirofenicia. Y también tenemos la alimentación de 4.000 personas. Vamos a dar lectura a los versículos que queremos tratar en el día de hoy. Dice en el capítulo 15, versículo 1 en adelante: En ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Ponga atención a eso. Llegaron desde Jerusalén, dice. No estaban en la región donde Jesús se encontraba, como que fueron enviados especialmente para estar allí donde Jesús estaba. Dice que estos hombres le hacen la siguiente pregunta como en una forma de acusarlo: ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Jesús les respondió: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas, les dice. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Luego Jesús llamó a la multitud que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Jesús contestó: toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no les hagan caso. Son guías de ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Entonces Pedro le dijo a Jesús: explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no lo entienden?, preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. En este capítulo se aprecia una situación que yo lo miro como algo que se universaliza, porque no solamente toca para el tiempo en que Jesús confronta
en su momento a estos hombres, sino que es algo que también nos confronta a nosotros en la actualidad. Porque se trata de un problema de todos los tiempos. ¿A qué problema me refiero? Me refiero al problema del corazón del hombre. Dice el versículo 1 de Mateo 15. En ese momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Este encuentro de Jesús con los escribas y fariseos tiene mucha enseñanza al observar la reacción acusatoria de los fariseos y también percatarnos de la respuesta que Jesús les da con respecto al concepto correcto de Dios y al concepto correcto del hombre. Cuando dice que llegaron de Jerusalén, es como si se tratara de una verdadera cacería. Querían un argumento para atrapar al Señor. No iban con la intención de ser edificados con la enseñanza. Su intención era buscar, o mejor dicho, rebuscar algo que Cristo dijera para demostrar que Él había quebrantado la ley. Aquí queda de manifiesto, hermanos, que la principal oposición al obrar de Dios es el legalismo humano. Un legalismo que sufre de una falta de comprensión. Les falta comprender el carácter de Dios. Les falta comprender lo esencial de lo que Dios ha dicho y no de la invención del hombre. En estas circunstancias es que los opositores acusan a los discípulos de Cristo, pero esa acusación indirectamente está provocando o tratando de acusar a Jesús. ¿Acusarlo de qué? De violar una tradición. Una tradición muy arraigada que estaba en aquel momento, en el tiempo que Jesús tiene esta confrontación. Una tradición que se venía arrastrando ya por muchos años hacia atrás. Era la tradición de los ancianos. Mateo capítulo 15, versículo 2 dice: porque tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición. Le preguntaron, ¿no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Es clara la Biblia cuando dice, ¿qué es lo que no respetan? Una tradición. Pongamos atención. No dice que no respetan un mandamiento, sino que habla que no respetan una tradición de los ancianos. Siempre los sistemas religiosos se amparan y se han amparado en tradiciones muy fuertes, pero que han sido gestadas por el hombre, que pretenden estar por encima incluso de lo que Dios ha dicho en su palabra. Lo vemos hoy en día, incluso en comunidades cristianas evangélicas, en que predomina la tradición más que la misma Biblia, que obligan a hacer más que lo que la Escritura ordena hacer. La tradición ha sido el escudo, el amparo del espíritu religioso. Nosotros no practicamos tradiciones impuestas. No practicamos cosas que se hayan gestado en ese legalismo de hombre, sino que el llamado que se nos hace es seguir lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Tenemos que seguir las cosas que son bíblicas, como por ejemplo, el poder participar de la cena del Señor. Cristo
participó de esta cena con sus discípulos. En el libro de los Hechos vemos que los discípulos continúan participando de esta cena tan especial que Dios instituyó. Pero también vemos que en las cartas paulinas está también inserta lo que es la participación de la cena. Por lo tanto, si está en la práctica de la vida de Cristo, si está en el libro de los Hechos, si está en las cartas de Pablo, entonces tenemos todo para seguir practicándolo. Tal vez podríamos decir como una tradición bíblica y no una tradición religiosa de hombres. Nosotros practicamos el bautismo en agua. Cristo lo practicó. Sus discípulos lo practicaron. En el libro de los Hechos está la práctica del bautismo. Pablo enseña en una forma muy especial con relación al sentido, a la enseñanza que encierra el bautismo. Por lo tanto, tenemos estas directrices que el Espíritu Santo nos va dando y nos marca por dónde debemos seguir. Pero prácticas extras, impuestas por la tradición religiosa, ya no corresponde. No podemos caer en ese juego. Por ejemplo, lavar los pies. Si lo vemos bíblicamente, es una acción que está en el Nuevo Testamento una sola vez. Pero en el libro de los Hechos no vemos lavamiento de pies. En las cartas del apóstol Pablo no vemos esta práctica como para que la iglesia tenga que seguir haciéndola. Nosotros no tenemos que caer en estos ritos, en estas ceremonias que no van a contribuir al crecimiento de la vida espiritual de los hijos del Señor. Aquí en el versículo 12 nos habla de una tradición que es de los ancianos. Y quisiera leer, para no errar, lo que es la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos era un conjunto de sentencias, enseñanzas y decisiones que tomaban los rabinos, los maestros, que con el pasar de los años formaron un cúmulo de prescripciones minuciosas que con el tiempo se igualaron a la ley misma e incluso fueron consideradas como superiores a lo que ya estaba establecido por Dios en la ley dada a Moisés, como lo vemos en este caso. Estas tradiciones fueron establecidas en un tiempo específico, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia por allá por el año 580, 590 a.C. Los que llegaron cautivos entendieron que estaban sufriendo las consecuencias ¿de qué cosa? De haber infringido la ley de Dios. Entonces, comenzaron a estudiar de manera muy minuciosa los rollos donde se había plasmado la ley de Dios. Esto fue algo bueno, indagar, inquirir en lo que estaba escrito. Pero el problema surgió cuando empezaron a interpretar esta ley. Y ellos comenzaron a hacer más estricto el cumplimiento de la ley a través de estas interpretaciones, añadiendo prescripciones, pretendiendo que de esta forma ellos no iban a volver a cometer el mismo error que los había llevado al cautiverio en Babilonia. Estas añadiduras se fueron transmitiendo de forma oral, no escritas, oralmente, de generación en generación. Mire, era tanta la manera que tenían de transmitir que se dice que en las sinagogas se enseñaban estas tradiciones de los ancianos que habían interpretado la ley, acuérdese, no escritas, de forma oral, que las transmitían a los niños y los niños tenían que repetirlas una y otra vez, hasta que finalmente memorizaban estas tradiciones.
Se calcula que por allá por el año 200 después de Cristo, estas tradiciones fueron llevadas a la forma escrita. Recién, en el 200 después de Cristo, fueron llevadas a la escritura, lo que se conoce como la Misná, en los escritos de los judíos. Volvamos un poco ahora a nuestro pasaje. Vemos que se ofendieron porque la tradición humana había sido quebrantada. Cuando dicen, no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero mire lo que dice el Señor Jesucristo en su respuesta, ahí en Mateo 15:3. ¿Y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? ¿Por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Es magistral la respuesta. Sí, es magistral la forma en cómo Cristo, el Señor, les responde a estos que se supone que eran expertos en las cosas religiosas. Cristo responde con otra pregunta y hace esta conexión como diciendo, ¿qué es más importante? ¿Los mandamientos de Dios o sus tradiciones? La tradición permitía a un hombre obedecer, pero también desobedecer la ley de Dios en una manera muy astuta para poder hacerlo. Es por eso que leemos en el versículo 4 y 6, por ejemplo, les dice el Señor Jesús, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que están bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarte porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Esta era una manera piadosa de violar la ley mosaica, de quebrantar el mandamiento directo de Dios. Los príncipes religiosos de la época de Jesús ayudaban al hombre a evadir sus responsabilidades personales para con su familia, pero también para con Dios. El apóstol Pablo, escribiendo en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familias, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Este es el gran problema, mis hermanos. El gran problema que acarrea el legalismo, que acarrean las tradiciones humanas. Terminan desvirtuando o transgrediendo la verdadera palabra de Dios. Sigamos con la lectura en Mateo capítulo 15, versículo 7 al versículo 8. Observemos cómo el Señor los trata. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. La expresión hipócrita era el desempeño de un papel, era una actuación. Jesús los estaba acusando de jugar a la religión, de no vivir el sentido correcto de la fe. Los fariseos le daban más importancia a la ceremonia de la tradición de lavarse las manos, pero no le daban mayor importancia a la condición del corazón, a la que realmente es mucho más importante. Esto es lo que hacen muchos hoy en día. Por ejemplo, hay padres que le dicen a los niños, lávate las manos antes de comer. Por cierto, eso es bueno, mantener una higiene, sobre todo en este tiempo.
pero no hacen ningún caso de lo que sus hijos están viendo en televisión. No ponen atención a lo que sus hijos puedan estar viendo en las redes sociales. Lávate las manos. Es algo exterior. Pero no hay un cuidado de lo que los hijos pueden estar absorbiendo de los medios de comunicación de hoy en día. Hermanos queridos, podemos estar muy preocupados de la higiene externa, pero lo más importante que Dios nos advierte en esta palabra es que tenemos que ocuparnos de lo que ensucia el corazón, de lo que ensucia la mente, de lo que tergiversa en el interior, de lo que corrompe en la parte más honda de la vida del cristiano. Quisiera dejar hasta aquí este tema y que nos podamos detener para hacer una oración y podamos también hacer un análisis de cómo estamos. Estamos tal vez con esos fariseos que se han ocultado en nuestro corazón. Alguien dijo que cada uno de nosotros lleva un fariseo muy metido dentro y que de vez en tanto se comienza a manifestar que era Dios que ese fariseo esté muy clavado en la cruz para no entorpecer el obrar de Dios en nosotros y en la vida de otros. Les invito a que oremos. Padre, gracias por la palabra, por el llamado que tú nos haces. Es una alerta, porque pensamos que nosotros estamos bien y que no somos como estos fariseos. Pero han habido ocasiones en que se ha despertado esa forma que el fariseo tuvo con Cristo. Tratar de buscar el entorpecer y el no atender a la enseñanza y no cumplir con lo que realmente la palabra nos demanda. Señor, ayúdanos a perseverar, a mantenernos ligados a ti y a lo que tú nos enseñas en tu palabra. Que seamos cristianos lo más bíblico posible, que seamos cristianos cristocéntricos y que no nos agarremos de ninguna tradición humana que poco sirve para el crecimiento y el desarrollo de la vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. El próximo jueves seguiremos estudiando el capítulo 15. Hay una riqueza de enseñanza en este capítulo que nos va a confrontar, pero que también nos va a edificar y nos va a permitir crecer en lo que Dios quiere de cada uno. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen descanso.